Si te gustan las películas de terror, no tengo dudas de que la franquicia de Destino Final está muy presente, siendo una saga bastante querida y que ha dejado buenos momentos en el género. Pero, ¿cuál es la peor y la mejor de todas? Acá en este video te diré mi crítica sin spoilers. Hasta los momentos hemos tenido 5 entregas y se tiene información de una sexta parte para el próximo año. En el quinto lugar tenemos a Destino Final 4 del 2009, donde la esencia de la franquicia se ejecutó cada vez peor con cada entrega, perdiendo su enfoque y siendo muy repetitiva. Esta cuarta parte no agregó algo nuevo ni relevante para la trama. Es más de lo mismo e incluso se siente muy plana, desde las interpretaciones de los actores, sus diálogos y el desenvolvimiento de cada personaje. Acá el trabajo de efectos especiales dejó mucho por desear, estando muy por debajo de sus antecesoras y que suele verse bastante feo por momentos. Además, se puede agregar la inconsistencia de las muertes, no estando bien implementadas y son muy simples. Con esto hago referencia a que algunas de ellas están bastante ilógicas, pero ya podrás darte cuenta. Un punto positivo que tiene esta entrega es la manera en cómo cuenta las muertes más relevantes en el inicio de la película, es decir, sus créditos iniciales, quedando bien argumentado para poder refrescar memoria. No creo que sientas conexión alguna con los personajes, son muy olvidables y le hizo falta mejor argumento narrativo. Las películas de Destino Final a veces brillaban por una que otra interpretación memorable, pero acá no hay eso. El soundtrack es variado y suele acertar algunos temas buenos de la época. Por cierto, se tienen muchos errores de continuidad y muy fáciles de apreciar. Para mí es la peor de la saga y mi calificación es un 4.5. En el cuarto lugar tenemos a Destino Final 5 del 2011, otra entrega que no llega a cumplir con su cometido, agregando siempre lo mismo y que no avanza en el punto de la innovación. La quinta parte de esta saga quedó a medias y dejó mucho por desear. El director Steven Kwan lo intentó, pero su ejecución fue muy sencilla. En el punto de las interpretaciones no hay algo rescatable. Nuestros protagonistas tienen un desenvolvimiento sencillo y algo mediocre. Nicolás de Agosto como Sam no conecta en su totalidad con la trama de la película y mucho menos con los espectadores. Emma Bell solamente está allí, no aporta algo más para la historia. Miles Fisher es el actor más pírrico de toda la cinta, expresiones forzadas, mala actuación y muy fuera de sincronía. Es muy debatible. La película tiene sus buenos momentos, al menos en el aspecto de una que otra muerte. Tony Todd con unos pocos segundos en la pantalla se roba toda la atención, además de confirmar la teoría de la muerte desde la primera entrega, pero quédate hasta el final para poder explicarte esto. Destino Final 5 aprueba en lo justo por esa última escena. Qué buen argumento y sincronización, es lo más destacable. Es solamente un poco mejor que su antecesora. Una vez más tenemos errores de continuidad muy notables desde el arranque. Además, efectos especiales sencillos y la creatividad de muerte de una franquicia que deslumbra en ese punto. Mi calificación final para esta cinta es un 5. En el tercer lugar tenemos a Destino Final 3 del 2006, que le agregó montañas rusas a la franquicia, dejando unas escenas épicas y trauma a muchos en su infancia. A pesar de ello, realmente es buena. La película agrega el enfoque de las fotografías a la historia, dando otro argumento de premonición y entendimiento hacia la muerte, siendo una secuela sostenida por la interpretación de Mary Elizabeth Winstead, llevando el peso del protagonismo y lo hace bien. Tiene una que otra escena forzada, pero está decente. La tercera entrega vuelve a hacer lo mismo que las dos cintas anteriores. Acá tiene un guión simple y que no aporta algo más relevante para la historia. Solamente nos alejamos unos años del vuelo 180. De no ser por nuestro protagonista, la cinta empeora y mucho. Al igual que las entregas pasadas, acá se repiten los errores de continuidad, pero más descarados. Por ejemplo, hay unas escenas donde está lloviendo y los actores están mojados, pero al cambio del enfoque de la cámara están secos en cuestión de segundos. Y sin contar muchos más. Son detallazos. ¿Qué escritores tan flojos? Desde mi perspectiva, eso le resta muchísimo a la credibilidad de la película, dejando mucho por desear y que nos hace realizar muchas preguntas. Esta es una producción que recordaba mucho mejor por mi infancia. Tenemos personajes olvidables y que no destacan en lo más absoluto. Lo de Kevin y Julie es debatible. Acá se juega mucho con el enfoque de la muerte de una manera que ni la cinta sabe cómo explicar. Incluso las fotografías tienen huecos argumentales. Esta película me ha hecho algunas incógnitas, tales como: Kevin se pudo levantar como si nada luego de la patada de un caballo. ¿Cómo se disparó la pistola que mató a Erin? ¿La tabla realmente impedía poder abrir las cámaras de bronceado? Alguien se preguntó el por qué se cayó la montaña rusa si la cámara ya no se había caído. Un pequeño dato que es muy debatible, sabiendo que eso afectó la trayectoria del huevo de atracción. A pesar de ello, la muerte siempre busca la forma de cumplir su objetivo. ¿Qué escritores tan flojos? A pesar de todo, la cinta tiene un destacable final, aportando otra premonición y acabando con todos los cabos sueltos que ya habían implementado.
Mi calificación final es un 5.5. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. En el segundo puesto tenemos a Destino Final 2 del 2003. La película tiene su esencia y en retrospectiva pudo ser mejor que su antecesora, pero la falta de creatividad en su guión y ejecución hizo el resultado que ya conocemos. Destino Final 2 destaca por su enfoque de catástrofe en la carretera. Esa escena fue lo más épico de la película. Cualquier persona recuerda ese camión de troncos, incluso dejando un pequeño trauma en la vida de muchos. Acá se aplicó la misma premisa, pero no agrega otra cosa que no sean autos en vez de un avión. La cinta tiene muchas incongruencias en su guión, desde la toma de decisiones de Claire Rivers por estar encerrada, hasta diálogos de varios personajes que no argumentan nada interesante. Incluso el policía Thomas Burke olvida por momentos su rol y tiene momentos vacíos. Me gustó esa conexión entre los sucesos de la muerte con la película anterior, dando un plus a la historia y que hace mejor la experiencia. La premisa tiene mucha variedad y juega con el enfoque de la muerte, tratando de llevar la historia por otros caminos, pero de hecho le hace restar solidez a lo establecido. Las escenas con el forense son de los más extraños que tiene la película. Al igual que la anterior, hay pequeños errores de continuidad. El final más que incierto dejó mucho por desear, restando la importancia y muchos puntos. Además, siendo la única película de la saga que dejó a dos personajes vivos como lo es Kimberly y Thomas. Me gustó ver a Sarah Carter en un personaje pequeño, pero valió la pena. La misma Alicia Baker de la serie de Smallville. Mi calificación final es un 6. Y en el primer lugar tenemos sin duda a Destino Final 1. Para mí es la mejor de la saga y por mucho, una película del 2000 que llevó a los slasher a otro nivel, convirtiéndose en un clásico y dejando momentos impactantes e inolvidables. Una cita que tiene sus lados positivos en el punto de la trama y su característica única, tomando el tema de la premonición y que cautivó a los espectadores. Para esos años esto fue una película con mucho éxito. El director James Wan sorprendía. En las interpretaciones destaca David Saba como nuestro protagonista, brindando unas expresiones y desenvolvimiento aceptable. También se puede mencionar que Sean William Scott tuvo un rol más cómico y de relleno, pero estuvo agradable. En el apartado de los efectos especiales para la época están decentes. Destino Final es una película que recordaba mucho mejor. Aún así, la premisa sigue siendo genial. Lo que sostiene esta cinta son sus muertes, unas más absurdas que otras, pero que dejan momentos épicos. En sus puntos negativos están muchos roles, personajes e interpretaciones que son muy planos y están para tomar muchas escenas. También posee muchos errores de continuidad entre escenas y cortes de cámara por segundos. El guión carece de argumentos más sustentables para mantener la trama al máximo. Decae por momentos y se siente apresurada. Tiene escenas algo lentas y con muchos guionazos. Esta primera entrega, a pesar de tener varios puntos negativos, es la mejor de todas desde mi perspectiva. Por encima, mi calificación es un 6.5. Ahora bien, voy a explicar un poco más el rol sobre el personaje del forense interpretado por Tony Todd, que sin duda se roba la pantalla con KS. Este forense es la representación de la muerte en cada una de las entregas que aparece, y lo interpreto de esa manera por las frases que menciona y ese juego de palabras hacia cada personaje. Pero señores, este es mi top 5 de las películas de Destino Final. Cuéntame en los comentarios cuál es tu orden, cuál fue tu experiencia con Destino Final, qué otra franquicia te gustaría que mencione y no olvides que el cine es reflexión.